me hacía una pregunta y parte de esa pregunta tenía que ver con el hecho de pensar en que exactamente qué es lo que mueve o qué es lo que nos mueve en nuestra vida, qué es lo que nos mueve en este mundo. Y la realidad es que yo me encuentro muchas veces con gente que muchos viven para una carrera universitaria, lo cual es muy bueno, lo cual es perfectamente beneficioso, y se esmeran y se preocupan por poder alcanzar el logro, ¿no?, tan deseado de en este bendito país tener el privilegio de estudiar gratuitamente, ¿no?, en las universidades, y persiguen ese sueño y está bárbaro. Pero te vas a encontrar con gente también que de pronto persigue un sueño y se les pasa la vida persiguiendo ese sueño, y algunos lo consiguen y otros en realidad a veces no lo consiguen. Pero te vas a encontrar también con gente que de pronto busca la fama, busca ser reconocido en este mundo, busca ser alguien en este mundo. De hecho, yo tenía un tío mío que su mayor preocupación durante su juventud y hasta que partió de esta tierra, él decía: yo no me voy a acercar a todo eso que tiene que ver con la religión, porque yo no tengo tiempo y porque yo estoy preocupado por hacerme un nombre, por ser reconocido, por ser una persona, entre comillas, famosa, al menos en el lugar en donde él vivía. Y ¿sabe? Él llegó a la vejez con ese objetivo y fue en donde él vivía una persona muy reconocida, una persona comercialmente famosa y una persona que hizo mucho dinero parado en esta tierra. Todos los logros que él se había propuesto en su vida los llegó a cumplir, pero no llegó a cumplir, tristemente, el logro más importante en la vida del ser humano, que es poder encontrarse con Dios. ¿Sabe? La realidad es que perseguir estos sueños es lo que nos va a impulsar en nuestras vidas, pero ¿sabes qué? Se convertirán en nada más y nada menos que lo que va a moldear nuestra voluntad y nuestro carácter. A donde vos pongas el ojo, a donde vos pongas tu corazón, es lo que se va a encargar a lo largo de tu vida como prioridad, lo que va a definir exactamente tu carácter y tu voluntad. Si nuestra razón de vivir es falible, es decir, si nuestra razón de vivir es inexacta, si nuestra razón de vivir es equivocada, bueno, la realidad es que vamos a terminar en un fracaso contundente, vamos a terminar en un fracaso rotundo, porque vivir sin la guía de Dios, lo único que acarrea a la vida del ser humano es tragedia. Hace unos años, en el año 2011, a una modelo famosísima, muy conocida, muy reconocida, una hermosa joven modelo, le preguntaron qué era lo que ella anhelaba en su vida, o qué era lo que le faltaba más en su vida y en su corta de carrera. Entonces ella decía, bueno, yo quisiera un día poder ser parte de lo que era, ¿se acuerda cuando aparecieron la casa del Gran Hermano y toda esta barbarie? Dice, yo sueño con entrar un día a la casa del Gran Hermano y adquirir fama. Porque no solamente estoy contenta con viajar, dice, por el mundo y en las pasarelas y demás, sino que me gustaría entrar en esa casa. Y ¿saben? Ella pudo entrar a esa casa. Esa casa no es nada más y nada menos que la casa del diablo, porque es un grupo de chicos y chicas, de unos vagos desorejados, ¿me entendés? Que quieren adquirir la fama, que quieren adquirir el éxito con el menor esfuerzo posible, a la especie o a la forma de un microondas, en donde en 1 minuto y medio ellos cocinan su vida ahí. ¿Y qué salió en 1 minuto y medio? La fama o el éxito. Pero una fama y un éxito que no dura nada, como lo plantea la palabra de Dios. Una fama tan efímera, tan superficial,
que termina, como dice la palabra, simplemente como si fuera el rocío del amanecer de cada día, que cuando sale el sol desaparece. Lo cierto es que ella entró a esa casa y tiempo después le hicieron una entrevista para preguntarle si ella ya había alcanzado todos sus logros a tan corta edad. Y ella dijo que no le había sido suficiente y reconoció públicamente que ella estaba sumergida en la tristeza, en la desesperación y en la depresión. Y empezó a buscar ayuda. Pero ¿saben qué? Buscó en el lugar equivocado. Y terminó su vida desde un quinto piso de su departamento, arrojándose al vacío. 29 años tenía esta joven, con todo un futuro hacia adelante. Pero terminó su vida sumergida en la tristeza y todos los logros que había buscado no le sirvieron de nada porque ella terminó suicidándose. Por eso es tan importante que entendamos que cada día de nuestras vidas debemos buscar desesperadamente en oración sin cesar para saber claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos que orar incesantemente, desesperadamente, para poder entrelazar una relación de intimidad con el Señor, y que no es nada más y nada menos que a través de la oración, esa herramienta formidable, esa herramienta que nos permite nada más y nada menos que hablar en forma viva y directa con nuestro Creador. Es importante que entendamos verdaderamente la importancia de lo que representa la oración en la vida de un cristiano, porque vas a encontrar que en nuestra relación con Dios vas a poder ver que la voluntad de Dios sobre la vida de cada uno, dice la palabra, como que es agradable y perfecta. Ahí no hay errores, ahí no hay ninguna situación rara. ¿Y saben qué? Cuando vos entrelazás esta relación con el Señor, de acuerdo a esta constante relación con el Señor, es lo que dependerá nuestra voluntad y nuestro carácter. Y dependerá de cómo será moldeado nuestra voluntad y nuestro carácter conforme a la voluntad de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Primera en la página, en mi Biblia está en la página 516. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 4. Y es importante que yo quisiera que todos lo tuvieran más o menos. Por eso vamos a esperar. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Bueno, si lo tiene, usted me dice amén. Bueno, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y fíjate lo que dice. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Verso 10. E invocó, luego que se hizo grande Jabes, y que su madre lo guió en el camino del Señor. Cuando fue grande, dice, en un momento determinado de su vida, versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. La petición de Jabes termina en una respuesta de parte de Dios. ¿Y cómo dice que Dios respondió? Y le otorgó Dios lo que él pidió. Aunque sabemos poco de la vida de este hombre, aunque no es reconocido por sus logros, ni por sus victorias militares, ni por lo que él tenía económicamente,
Muy poco se conoce de la vida de este hombre, pero lo que sí resalta en la realidad, en las verdades espirituales, en la vida de este hombre es la oración. Y nos recuerda, ¿sabe qué? Nos recuerda claramente que verdaderamente el Señor nos escucha. Nos recuerda claramente que cuando nosotros vamos en petición al Señor y oramos delante de su presencia, Él nos escucha. Nos recuerda verdaderamente que Dios en nuestras plegarias, en nuestras oraciones, conforme a la voluntad de Dios, nos responde en tiempo y en forma. Nos recuerda también en esta oración y en esta petición, en la vida de este casi desconocido de la Biblia, nos reconoce claramente que el Señor está atento a nuestras peticiones cuando nosotros recurrimos delante de su presencia, como dice su palabra, con acción de gracia, con acción de ruego. El Señor atesora las oraciones de sus hijos y ¿sabes qué? No se tarda en la respuesta que Dios tiene para nuestras vidas. Hablaba con un hermano en estos días y me decía, he visto cómo lo sobrenatural de Dios ha dado respuesta a nuestras peticiones. ¿Y saben qué? Semanas anteriores esta persona estaba sumergida en la preocupación, en la tristeza por saber cómo iba a definirse el futuro de su vida, de su trabajo laboral, de sus negocios. Y ayer hablábamos con esta persona y me decía cómo el Señor en una forma sobrenatural ha acomodado esto. Y yo le preguntaba, ¿y qué pasó con esto? No, eso se arregló por este lado. ¿Pero y qué pasó con esto? No, eso ya se solucionó. ¿Pero y con el problema? ¿Y esto ya se solucionó? El Señor escucha la oración de sus hijos. Ahora, por cierto, es necesario que conozcamos claramente, ¿sabe qué? El valor de lo que representa la oración en la vida de un cristiano. Hay veces que no valoramos lo que representa la oración en la vida de un cristiano. Hay veces que no valoramos la necesidad de recurrir a nuestro Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, y tratamos de solucionar los problemas tirando manotazos de ahogado. Tratamos de solucionar problemas, como dice el tango, a mi manera. ¿Y sabes qué? La realidad es que eso no da resultado. No da resultado. Cuando le preguntamos a los chicos en la horita feliz si saben el significado de lo que es la oración, todos dicen, es hablar con Dios. ¿Y saben qué? Cuando vos escuchás las oraciones de esos niños, vos te das cuenta que ahí no hay filtro. Vos te das cuenta que esa oración, Señor, te ruego por mi papá que está preso, te ruego por mi mamá que está presa, te ruego por esto, que me ayudes. Es increíble cómo la vida de esos adolescentes, de esos niños que viven un infierno de vida, sus caracteres, sus pensamientos y su voluntad empieza a corregirse y empieza a tomar forma. Pero la diferencia entre los niños y nosotros los adultos es que ellos sí entienden la necesidad que representa ir en oración al Omnipotente. Pero hay veces que nosotros como adultos no lo entendemos. Por eso es tan importante que conozcamos verdaderamente el valor de la oración. La oración es el medio por el cual nos comunicamos nada más y nada menos que con nuestro Señor. Por eso, ¿te das cuenta de lo que significa la oración? Alguien me decía en estos días, che, mira, yo quería pedir oración por un amigo que está con un problema serio de salud y yo te llamo para que vos puedas estar intercediendo. De hecho, vez pasada también me llamó para orar por el yerno que lo iban a operar de la columna, una operación muy grande, 29 años el chico. Y están todos preocupados porque dicen que una mala praxia o si hay algo más serio, quedaría el chico, el joven de 29 años en una silla de ruedas. Entonces estaban todos desesperados. Pero cuando esta persona recurre a la iglesia, recurre a nosotros para que oremos por esta circunstancia, es una de las personas que recibió un milagro sobrenatural de Dios cuando él había sido diagnosticado con un cáncer fulminante.
Y el Señor en una forma sobrenatural, porque se le dio la gana, tocó esa vida, tocó ese cuerpo físico. Y yo fui el testigo de que cuando lo acompañó a recibir el diagnóstico del médico 5 años después, el médico le dijo: bueno, Sergio, estás dado de alta, vaya y viva la vida. ¿Saben? Las personas que empezaron con el tratamiento junto con él, todos fallecieron. Pero no sé por qué. El Señor decidió darle una oportunidad. Y yo decía: qué triste que es que vos acudas a mí cuando has visto realmente lo sobrenatural de Dios, cuando has vivido en vivo y en directo el toque de Dios en tu vida, y que estés recurriendo a otro cuando tendrías que dar un testimonio público de lo sobrenatural de Dios. ¿Tenés idea de lo que estarías haciendo puesto en las manos de Dios? Y Él simplemente baja la cabeza, mira para otro lado y te dice: bueno, no me digas más nada. Hermanos, hay veces que nosotros no entendemos realmente el significado y el valor de la oración. Dios quiere bendecir con toda bendición en nuestras vidas espirituales, pero a veces somos escasos en nuestra relación y en nuestra comunión con el Señor. Y hay veces que andamos buscando limosna espiritual para ver si alguien en esa oración tiene más poder que nosotros para orar sobre tal o cual situación. Cuando yo un día iba andando en el auto en esa época y justo paso por varios jardines, y hay una virgen gigante, un monumento así, todo perfectamente fabricado con unos ojos celestes. No sé por qué le habrán puesto ojos celestes, podrían haber puesto ojos marrones, pero decidieron, le gustó más los ojos celestes. Y había un grupo ahí de personas: Señor, Virgen María, qué sé yo, ruega por nosotros. Y yo no me contuve, y como iba con el vidrio bajo y estaba justo en el semáforo, cuando escuché que ellos decían: ruega por nosotros, me salió del alma gritarle: rueguen ustedes, manga de vagos. Y me fui, por supuesto, porque algunos se vieron fuera. Y me fui. Pero es que esta es una realidad. Hay veces que andamos buscando que alguien ruegue por nosotros, cuando Dios te da toda la autoridad en el nombre del Señor para hacer de la oración lo que Dios quiere, y andamos ahí limoneando a espiritualidad. Hermano, Él quiere fortalecer nuestras vidas, Él quiere fortalecer todas las áreas de nuestra vida espiritual, Él quiere darnos todo lo que necesitamos y todo lo que representa esta relación sobrenatural con Dios. Pero a veces no entendemos claramente lo que significa el valor de nuestra relación con el Señor. Entonces viene una situación y nos tumba. Viene un problema, nos debilita espiritualmente. Y pasan semanas y pasan meses que no nos hablamos con alguien, que tenemos las diferencias porque ella opina diferente a mí y a mí ya no me gustó. Y ahí estamos, con una carga sobre nuestros pesos, sobre nuestros hombros, una carga que a veces fabricamos por nuestros propios medios porque no está en el plan de Dios. Cargarnos con cosas que no nos corresponden, pero esto se debe por nuestra falta de relación y por nuestra falta de comunión claramente con el Señor. Porque cuando vos sos un dependiente del Señor, te pueden estar buscando para cortarte la cabeza, pero ¿sabes qué? Vas a ser un verdadero victorioso. Y el mejor ejemplo de la historia de lo que vivieron los apóstoles, de lo que vivió el apóstol Pablo. Sin embargo, el encarcelado puede glorificar el santo nombre de Dios, puede hablarle los precios, y ¿sabes qué? Puede vivir en esa cárcel húmeda, repugnante, asquerosa, que le costó la vida, que le costó su salud, encadenado, engrilletado hasta los ojos. Él puede decir: yo vivo gozoso, yo vivo victorioso, porque la paz sobrenatural de Dios me acompaña, me consuela, y Él me fortalece ahora en la debilidad. El Hijo de Dios no puede vivir en esta condición, hermanos. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nos distrae de nuestras vidas y nos hace titubear en nuestra vida espiritual? Porque si esto pasa, por más que leas 48 horas la Biblia y la sepas de memoria, no va a ser suficiente. Esta es una realidad que debemos entender. Él quiere que estemos fortalecidos en todas las áreas de nuestra vida, así cuando
consideramos al Señor como nuestro Padre, como el Dios de nuestras vidas, ¿sabes qué? No vas a dudar de ir delante de los pies de Dios para pedir consejo. Cuando realmente lo pones a Dios en el lugar de tu vida, ya no tomas decisiones deliberadamente, sino que vas a los pies del Señor para pedir el consejo, para poder comunicar nuestras tristezas, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones. Ya tenés a alguien sobrenatural que Él te escucha las 24 horas del día. Hay veces que Cristina no se siente bien y yo ronco como un chancho. Y entonces ella se levanta y ni siquiera consulta conmigo para que yo... Simplemente va y se pone en oración. Porque ella tiene a alguien más que su marido. Tiene a Dios que sabe que Dios está atenta a cada una de nuestras oraciones. Cuando yo entiendo realmente lo que representa Dios en mi vida, no voy a dudar en pedir su dirección, no voy a dudar en pedir su perdón, no voy a dudar en pedir su gracia, no voy a dudar en pedir el favor que necesito de parte de Dios. Él dice claramente en ese versículo que nosotros conocemos de memoria, pero que tristemente ni siquiera lo aplicamos en nuestras vidas. Y es un versículo bíblico que habla tanto, y que lo leemos tanto, y que lo predicamos tanto, pero a veces ni siquiera ese versículo bíblico ha logrado calar lo más profundo de nuestro ser, y lo desestimamos por más que lo conocemos. Y esto es tristísimo porque es palabra de Dios. Cuando Él dice, clama a mí, y yo dice, ¿qué? Te responderé. ¿Y qué más dice? Y te enseñaré cosas que ni siquiera tenés idea de la vida. Él dice, te va a enseñar el futuro. Él te va a enseñar lo que viene hacia adelante. ¿Para qué te vas a preocupar por el día de hoy? ¿Para qué te vas a preocupar del pasado que no tiene arreglo? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes, dice, y ocultas, que ni siquiera tú conoces. ¿Te das cuenta que el Dios omnipotente, el Dios quien creó todas las cosas, te está dando el plan que Él ha diseñado para la vida del hombre? No nos damos cuenta que el Señor está compartiendo su verdad, su pensamiento, su corazón, su idea con respecto a lo que Él quiere para tu vida. Y estamos encerrados pidiendo limosna espiritual. Hermanos, no entendemos a veces el valor de nuestra relación con Dios. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú conoces. El Hijo de Dios parado en esta tierra es un avisado, porque ¿sabes qué? Vivís anticipado a lo que viene. El Señor te plantea que en el mundo vas a sufrir situaciones, y mientras el mundo se sorprende con el día a día de la locura que se vive, vos podés estar relajado en el sofá de tu casa, sabiendo que todo lo que va a ir aconteciendo, Dios ya te lo ha avisado. Y cuando vos vivís una vida avisada, está garantizada tu paz, tu gozo, tu seguridad y tu confianza. Yo no pongo mi confianza en los gobiernos de turno, pero el Señor me garantiza con más de 6.000 años de anticipación que solamente sumergido en el poder de su gracia y de su favor, Él traerá consuelo sobrenatural sobre mi vida y sobre mi corazón. Y me garantiza no solamente que sin importar lo que suceda, sin importar lo que viva, sin importar que un día mis pies toquen el agua o las aguas heladas de la muerte, yo sé que Él estará con su mano extendida socorriéndome y sosteniéndome. Y para mí tiene que ser más que suficiente lo que la palabra de Dios me dice. A veces no entendemos el valor de la oración. Ahora, las claves de la oración de Jabes fueron primeramente en el versículo 10. Dice, si realmente me dieras bendición. Esa fue una de las primeras 4 claves que se encuentran en la petición de un desconocido de la Biblia. Que realmente me dieras tu bendición. Él reconocía que Dios es la fuente de toda bendición, de toda sabiduría. Él tenía claro que solo a través del Señor podía alcanzar la gracia, la bondad para su vida. Él entregó su voluntad.
Él entregó e imploró delante de la presencia de Dios con sinceridad por bendición. La única, real y verdadera. Él clamó delante de Dios por paz y seguridad. La única, real y duradera y verdadera. Porque no hay otra seguridad en este mundo. No hay otra verdad en este mundo. Solamente la verdad de nuestro Señor y Salvador. Dios en la vida nuestra tiene que ser un absoluto. Él clamó por estas realidades. Él clamó delante del Señor por el toque de Dios, sabiendo que la paz, sin importar lo que él viviera, lo iba a llenar de fortaleza y de seguridad. En segundo lugar dice, oh Señor, si ensancharas, dice, mis fronteras, si ensancharas mi territorio. ¿Y sabes qué? Él entendía claramente, él sabía claramente que el Señor y del Señor proviene todo lo necesario para mi vida física, para mi alimento físico, para mi vida espiritual, para mi vida de crecimiento, aún para mi vida económica. Todo proviene de Él. Y yo estoy seguro que en este lugar, como hijos de Dios, nadie podría pararse para decir, he pasado necesidades al punto de no comer durante una semana. Nadie, a pesar de la situación económica en la que vivimos, de un país devastado por tanta corrupción, la garantía de Dios de hace 3000 años atrás diciendo, al Hijo de Dios jamás le faltará un plato de comida. Y podemos dar testimonio público realmente de lo que el Señor ha hecho. Todas las cosas en la tierra y en el cielo le pertenecen a Dios. Y ¿sabes qué? Jabes pidió que Dios le diera victoria, no solamente en sus proyectos, no solamente que bendiciera su vida, sino también que pudiera bendecir sus esfuerzos. Y no solamente bendecir sus esfuerzos, sino también en este clamor delante de la presencia de Dios, le pide, Señor, ayúdame en mis limitaciones. ¿Cuál será nuestra limitación que nos traba para recurrir a los pies de Cristo y poder desarrollar esta relación tan anhelada por nuestro Creador que espera de cada uno de nosotros? ¿Cuál será claramente nuestras limitaciones? ¿Será mi carácter? ¿Será mi falta de voluntad? ¿Será que paso más tiempo enojado o enojada que orando? ¿Será mi orgullo que no me permite llegar hasta el Señor? ¿Será de pronto el pasado que me tiene prisionero por cosas que hice, por cosas que cometí, por cosas que todavía no puedo sacarme de mi conciencia? ¿Qué es lo que será que nos permite estar en esta condición? ¿Serán mis reacciones? Nadie puede vivir conforme a su propia voluntad. Nadie, ningún ser humano puede vivir parado en esta tierra viviendo, como decíamos recién, como el tango. Viví a mi manera. En un último reportaje que se le hizo a Liz Taylor, una de las mujeres más bellas de este tiempo, por lo menos en Hollywood, le preguntaron si ella tenía algo de qué arrepentirse. Y ella dijo, no tengo nada de qué arrepentirme, porque he vivido la vida como quise. He vivido la vida totalmente, dice ella, a mi manera. Pero la realidad es que lo único que tuvo a lo largo de su vida, aparte de brillantes, aparte de perlas preciosas que era su debilidad, tuvo que pedir manos prestadas para ponerse anillos de alianza porque se casó y se separó 400 veces. Bueno, no 400 veces, pero sí 8 veces. Y fueron un fracaso tras otro. Un fracaso tras otro. Pero ¿sabes qué? Esto no da las pautas que nadie puede vivir a su manera. En tercer lugar, él dice en esta petición de oración, si tu mano estuviera conmigo. Y sabes que esto habla de desear desesperadamente.
Esto habla desesperadamente de anhelar la presencia activa, viva de Dios conmigo. Jabes creía en el Dios vivo y poderoso que actuaría, que conocía las obras maravillosas de lo que es capaz el Señor. Él sabía claramente de lo que era capaz de hacer Dios en su vida. Pero ¿sabes qué? Él lo dejó todo. Él dejó sus argumentos, Él dejó sus pensamientos, Él dejó sus ideales, Él dejó de recurrir a amigos equivocados, Él dejó de recurrir a parientes equivocados para centrarse solamente en el poder de Dios. Y dice, si tan solo tu mano sobrenatural me acompañara toda mi vida. Está diciendo, ¿sabes qué? Si tu mano me acompaña toda mi vida, no necesito nada más. Porque ¿sabes qué? El Señor es la plenitud de aquel que todo lo llena. Y no hay otra cosa. No hay otra cosa, hermanos queridos. Debemos entender realmente lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él entendió lo del salmista David. A diferencia de este hombre desconocido, David era un hombre todo lo opuesto. Un hombre rico, un hombre reconocido, un hombre que había vivido decepciones, un hombre que había vivido victorias, un hombre que había sido traicionado aún por su propia familia, aún por sus propios hijos. Sin embargo, llegando al ocaso de su vida, él llega a una conclusión perfectamente sabia. Él hace un juicio de valores en el final de su vida y se para delante de Dios y mira hacia atrás y ve todo lo que él había adquirido. Era solamente por el favor de Dios. Pero él suelta y largas unas palabras delante de la presencia de Dios y llega a reconocer, y él dice: escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios. Él dice, escogería lo único que me queda, que es estar a las puertas de la casa de mi Dios. Y agrega que habitar en las moradas de maldad. Él está diciendo, mi única función parado en esta tierra, mi único objetivo en esta tierra es permanecer y estar abrazado en la presencia de Dios día y noche, que me traen consuelo, que me traen seguridad, que me traen el valor para enfrentar el día a día, para enfrentar las circunstancias de esta vida. Es lo único que me inyecta en lo sobrenatural para despertarme en el día. Agradecer no solamente por el día que el Señor me da, sino especialmente por agradecer que la gracia y el favor de Dios aún siguen latentes sobre mi vida, aunque muchas veces ni siquiera lo merecemos. ¿Te das cuenta del valor de la voluntad de Dios? ¿Te das cuenta del valor de lo que significa? Es importante que entendamos verdaderamente la realidad de Dios. Prefiero habitar en tu presencia que en las moradas de maldad. Hermano, ¿es de bendición esto que voy a decidir esta tarde? ¿Es de bendición lo que yo estoy haciendo?